su medio ambiente de trabajo, digamos. Exacto. Bueno, Ale, ¿te parece que, bueno, ya estamos medio en la hora, ¿te parece que arranquemos con tu tema directamente? Dale, dale. Muy bien, Bueno, Alejandro. como todos hemos escuchado últimamente, la empresa, que seguramente muchos desconocían que existía una empresa multinacional farmacéutica, una de las más importantes del mundo, llamada Pfizer, ¿no? Pero esta empresa, haciendo un poquito de historia, Pfizer va a ser fundada en 1849 en Estados Unidos por un inmigrante judeo-alemán, Charles Pfizer, y un primo de él, ¿no? En un primer momento, esta empresa, Pfizer era ingeniero químico, esta empresa va a ser productora de elementos químicos, de sustancias químicas, el borato, van a especializarse en la fabricación, en la elaboración del ácido tartárico. El ácido tartárico se utiliza mucho para las conservas, también como Exacto. desinfectante, también en la cocina. Pero luego de, ya en el siglo XX, se va a transformar de una empresa de productos químicos en una empresa farmacéutica que se va a dedicar a la investigación y producción de productos medicinales, ¿no? Vacunas entre ellos. ¿Por qué ponemos en el título de nuestro tema Pfizer el litigio de Cano? ¿A qué se llama litigio de Cano? Bueno, el litigio tiene que ver con una cuestión judicial, ¿no? Es un crimen contra Nigeria, así lo titula una asociación italiana, que es de la que yo extracté este artículo, que se dedica justamente a luchar en el mundo por la vacuna segura, ¿no? Y por que las vacunas, los programas de vacunación, las vacunas aprobadas, sean lo más seguras posible, tengan alta calidad en la investigación de las mismas y luego que tengan el menor daño posible al ser humano, ¿no? Esta es una asociación italiana que tiene una página de la cual, como dije, ya hemos extractado esto, que a su vez ellos van a extraer datos del Washington Post y del New York Times, que son dos periódicos norteamericanos, ¿no? ¿A qué se llama el litigio de Cano? Esta expresión, litigio de Cano, se refiere expresamente a todos aquellos casos judiciales que involucraron a la multinacional Pfizer luego de una experimentación humana no autorizada en niños de una ciudad llamada Kano en Nigeria. Mira vos. Sí, bueno, lamentablemente acá en América Latina también hemos tenido un ejemplo y ejemplos de este tipo de accionar de estas empresas multinacionales, estas grandes multinacionales norteamericanas, otras europeas. Mal no recuerdo, no sé si vos me podés ayudar en esto, Sebastián, creo que en Guatemala una empresa norteamericana, una multinacional farmacéutica, a principios del siglo XX, la segunda década del siglo XX, experimentó en gente con un medicamento contra la sífilis, que no estaba aprobado en ningún lado, pero que era necesario probar en seres humanos, y se va a realizar esas pruebas en seres humanos, en guatemaltecos, que van a tener a la larga serios problemas en su salud. Fue el grupo Bristol Myers, si creo no me que equivoco. sí, creo que sí, no recuerdo muy bien, pero tenemos casos, lamentablemente, de este accionar. Este caso en particular, el litigio de Cano, es violento, es trágico, porque van a estar involucrados niños. En 1996, más de 12.000 personas murieron en África a causa de una epidemia de meningitis. Bien. En Kano, una de las ciudades más importantes de Nigeria, al norte de Nigeria, en África, los médicos de Pfizer, una de las compañías, como les dije, farmacéuticas más grandes del mundo, ofrecieron como parte de un programa de emergencia lanzado por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, tratar a unos 200 niños con un fármaco que ellos habían elaborado. El nuevo fármaco experimental se llamaba Trovan, ¿sí?
la mitad de esos niños iban a ser tratados de manera experimental con este fármaco experimental Trovan, y la otra mitad de esos niños con el mejor fármaco que en ese momento había para la meningitis, llamado ceftriaxona. Sí, y de allí probar, ¿no? A ver, con mitades. Exacto. ¿Qué mitad de niños respondía mejor al tratamiento? Si los que se trataban con esta droga experimental llamada Trovan, hecha por Pfizer, o los tratados con el medicamento usual en aquella época para la meningitis, estamos hablando de 1996, Así es. la ceftriaxona. O sea que, en pocas palabras, las experiencias que por ahí se tendrían que haber realizado en ratones, Se le desarrolla en seres humanos. Exacto. Que esto es lo que por ahí uno realmente nos saca la indignación y nos saca de quicio también, ¿no? ¿Cómo se puede experimentar en seres humanos una droga que aún no está probada? ¿En qué año, Alejandro, recordando? 1996. Nada, ayer, digamos. Hace 30 años, menos de 30 años. Exactamente. ¿Qué pasó? Bueno, 5 niños murieron bajo este tratamiento con este nuevo antibiótico experimental Trovan. Pero muchos de ellos, cerca de 200, van a quedar con ceguera, malformaciones, parálisis cerebral, ¿sí? Y sin embargo, según los médicos de Pfizer, la droga Trovan tuvo buenos resultados. Bien, ahora, este antibiótico experimental Trovan se va a comercializar. ¿Qué era lo que se buscaba? Exacto. La Administración de Alimentaciones y de Alimentos y Drogas de Estados Unidos le había dicho a... FDA. Exactamente, le había dicho a Pfizer que si la droga lograba tener buenos resultados, se iba a asegurar la empresa ganancias por el valor de $1.000 millones. Mira vos. La comercialización. A pesar de todo esto, entonces, de estas muertes de los niños, estas gravísimas secuelas que van a tener estos 200 niños, la empresa la va a comercializar, ¿sí?, en Europa. Pero la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos la va a autorizar solamente para adultos, no para niños. Mira vos. ¿Sí? Pero a los 2 años, en 1998, esta droga se va a retirar definitivamente del mercado por su alta toxicidad, sobre todo porque afectaba gravemente la cuestión hepática, Claro. y renal. Y allí, bueno, Pfizer ganó sus $1.000 millones, le arruinó la vida y terminó con la vida de niños en África, y en 2 años la tuvo que retirar del mercado y nunca más se supo de esa droga. Ahora, ¿cuál es la cuestión? La opinión pública de todo el mundo, porque esto se tapó, aquí nadie dijo absolutamente nada con respecto a la muerte de esos niños, hasta que en el año 2000, el 17 de diciembre, 4 años después de los sucesos, Sí. la opinión pública de todo el mundo se enteró de este tema, porque un periodista norteamericano, Joe Stephens, publicó un artículo en el Washington Post describiendo esta situación en Kano. Bueno, como todos podemos imaginar, Kano es una ciudad, si bien es una de las más importantes de Nigeria, según nuestros estándares acá de vida, acá en nuestro país, es una ciudad pobre. Claro. ¿Sí? Esta epidemia que yo les decía que estaba causando estragos en África de meningitis, hizo que muchos médicos, sobre todo esta Asociación de Médicos Sin Fronteras, se interesara especialmente en esta situación, instalara campamentos para el tratamiento de estos niños, y ahí nomás llega Pfizer con sus médicos y sus investigadores. Mira, para ubicar a la audiencia, ¿no? Kano es una ciudad que tiene casi 4 millones de habitantes. O sea, es una ciudad enorme comparada con las ciudades argentinas. Exactamente, que, es una de las más importantes de Nigeria. Para que el oyente lo tenga en cuenta, es fácilmente unas 15 veces más grande que San Salvador de Jujuy. Exactamente, bueno, allí se va Pfizer, con la promesa de que, bueno, van a ayudar a dispensar estos medicamentos caros para la meningitis de forma gratuita. Exacto. Lo cual fue visto por la población de Kano como una salvación absoluta. Imagínense, Nigeria
A ver, es un país que hoy en día, bueno, está despegando económicamente, pero está hablando de 30 años atrás. Sí, un país que con sucesivos golpes de Estado, gobiernos militares, económica, graves crisis económicas, políticas, crisis sociales, en todo sentido, recurrentes, claro. Sobre todo las económicas, ¿no? Y grandes niveles de pobreza. Exacto. Bueno, esta organización, como le decía, Médicos Sin Fronteras, ¿sí? Ya había establecido un centro de tratamiento destinado exclusivamente a salvar vidas, ¿no? Allí contra la meningitis. Mientras que los médicos e investigadores de Pfizer habían establecido un lugar, un campamento separado. ¿Pero por qué? Bien. Porque estaban usando la epidemia de meningitis de Nigeria para realizar experimentos en niños, con lo que Pfizer creía que era un nuevo antibiótico prometedor, como ya le había dicho, el Trovan, pero un medicamento que aún no había estado aprobado en los Estados Unidos. Exacto. ¿Sí? Los Estados Unidos, digamos, el gobierno norteamericano, esperaba los resultados que iba a obtener Pfizer en África, en Nigeria, para después aprobarla o no. El compuesto principal del Trovan era la trovafloxacina. O sea, un veneno. Exactamente. Es un veneno. Después las asociaciones europeas de salud lo van a prohibir expresamente, tanto que en Europa va a tener poca vida Trovan y la van a sacar del mercado porque era altamente dañina. Pero bueno, sigamos con este tema, pero para un poco ilustrar, ¿no? Graficar lo que hizo Pfizer. A ver. Esta droga experimental fue un éxito potencial, según los analistas de Wall Street, ¿no? Claro. Porque bueno, habían muerto unos cuantos niños, pero como ya les había dicho también, la comercialización de esta nueva droga, el Trovan, iba a reportarle a Pfizer ganancias de aproximadamente $1.000 millones, ¿no? Bien, la compañía obviamente, como no pudo encontrar suficientes pacientes en los Estados Unidos para probarla, ¿a dónde se fue? A donde estaban los pacientes regalados. Donde estaba la epidemia. Exactamente, en el estado de epidemia, en Kano, en África, ¿no? Donde estaban los moribundos. Acá este periodista que yo les había mencionado, que es el que denuncia, el Washington Post denuncia este hecho en Kano 4 años después, relata el caso de una niña de 10 años que pesaba 40 kilos. Su nombre nunca se supo. Fue reemplazada por los médicos de Pfizer por un número y un sitio de prueba, ¿no? Es decir, se le sacó el nombre a esta niña, los médicos, y le pusieron, los médicos de Pfizer, y le pusieron un número, el número de paciente tanto. Claro. Y vivía en Nigeria esta nena, en Kano, y en abril de 1966 esta nena, que tenía el puesto por Pfizer 69, contrae meningitis y muere 3 días después de tomar una dosis de 56 miligramos de Trovan. Obviamente nadie puede saber si la muerte de esta nena ocurrió como resultado de la experimentación, especialmente dado que los únicos datos disponibles, que aquí también viene la otra cuestión, ¿no? De cómo se manejan estas multinacionales. ¿Quiénes controlaban los efectos del desarrollo de Trovan? Pfizer. ¿Quiénes producían la droga? Pfizer. ¿Quiénes elaboraban los informes acerca de sus consecuencias? Pfizer. Exacto. Sí, estaba en los dos lados del mostrador la empresa. Sí, ese es perdón que te corte, Ale, sí, pero es como una gran falencia, ¿no? A la hora, bueno, de hablar de la ética de estas farmacéuticas, ya que las regulaciones en ningún país tienen en cuenta justamente esto que vos decís, de que los estudios o el análisis profundo de los estudios se hagan por la vía estatal, o podría decirse como una colectivización social de esos conocimientos, sino que se sigue dejando estas farmacéuticas, estas grandes multinacionales, queda todo encerrado allí. Que presenten ellos el resultado que mejor les parezca. Exactamente. Omitiendo fracasos. Exactamente. Máxime, y aquí viene el problema. A ver. Cuando el gobierno de Nigeria se entera de esto, sí, dice, en ningún momento Nigeria, el Estado nigeriano, aprobó en ningún momento la realización de experimentaciones de Trovan en su población en Kano. Fue un disfraz de ayuda humanitaria. Y bueno, hace también mención este periodista a, obviamente, los casos de Pfizer tiene muchísimo dinero, de coimas, corrupción dentro del gobierno nigeriano. El hecho está que esta nena muere, como otros tantos niños, y otros muchos van a quedar con secuelas para toda la vida. Ante esta denuncia realizada en el Washington Post,
se origina un gran escándalo a nivel internacional. El gobierno nigeriano manifiesta que en ningún momento sus asociaciones, sus ministerios de salud aprobaron estas acciones de la empresa y las llevan a juicio. Claro. Y allí está la cuestión de los llamados litigios de Kano. Lleva a juicio el Estado nigeriano contra Pfizer y también los padres de los niños y de los niños muertos y de los niños con lesiones también van a ser representados por abogados nigerianos ante tribunales internacionales. Primero en Nigeria, luego en tribunales internacionales. Aquí vamos a hacer un paréntesis porque, como decíamos, Sebastián, lo que hace también el Washington Post, y en eso hay que reconocerle al periodismo, a este sector del periodismo norteamericano, ¿no? La honestidad que tiene. Ellos dicen, lamentablemente, que aprovecha este artículo, este periodista, para hacer la denuncia, estos experimentos farmacéuticos, Sí. no solamente de Pfizer, sino también de otras grandes multinacionales norteamericanas y europeas, estos experimentos farmacéuticos son realizados en países especialmente vulnerables por la endeblez de sus estados, de sus controles estatales, por la pobreza de sus sociedades y por la corrupción. ¿Qué lugares eligen? Lugares en África, en Asia, en Europa del Este y por supuesto en América Latina. Claro. Y experimentos que no están controlados, es decir, no están controlados por los respectivos gobiernos por todas estas cuestiones que hemos dicho: corrupción estatal, endeblez en los controles, ¿no? La pobreza endémica. A todo esto Pfizer se va a defender diciendo de que ellos le habían hecho firmar a los padres de los niños el consentimiento informado de que se iba a aplicarles a estos chicos estas drogas. Exacto. Claro, pero aquí el periodista de Washington Post se pregunta, ¿pero cómo puede firmar un consentimiento informado una persona analfabeta? Que era el caso de la gran mayoría de los habitantes de Kano. Sí, sí, sí. O peor aún, Pfizer les ofrece el consentimiento y la firma de ese famoso consentimiento informado y además un dinero. Exacto. Ante gente absolutamente pobre, totalmente en la indigencia, analfabeto, ignorante de todo este tipo de cuestiones, y bueno, ponían su marca en el papel y se aseguraba Pfizer lo que pretendió que era Argentina. Fíjate vos, que una de las cuestiones por las cuales Pfizer no va a firmar con el Estado argentino el contrato por el cual nos iba a proveer de las vacunas, que sí se las está proveyendo a Europa y a Estados Unidos, pero acá en Argentina lo que Pfizer pedía como garantía para hacer llegar sus drogas, primero la inmunidad total si pasaba algo malo. Exacto. Y segundo, el manejo de los glaciares, el agua, y permisos para la pesca en la zona austral de nuestro país. Es que tal como vos lo decís, estas multinacionales no se dedican solamente al rubro farmacéutico, sino que mutaron a tener varios tipos de negocios en distintas ramas, y generalmente todas negocian o sea, el gran problema de la industria farmacéutica, sin entrar en esas teorías, medio de conspiraciones y demás, económicamente son pulpos que tienen brazos por todos lados. Seba, son Exacto. empresas. ¿Qué buscan? Buscan la ganancia. Exacto, ¿no? Al menor riesgo posible. Pero es como todo, ¿no? O sea, la vacuna rusa también tiene ciertos acuerdos bilaterales entre Estado y Estado, beneficiosos para un lado, por supuesto, no tan beneficiosos para el otro, pero lamentablemente en una industria que no tiene en cuenta el beneficio social, o bien en una economía que no está motivada por cuestiones sociales y está motivada netamente por cuestiones económicas, es la moneda corriente, digamos. Lo que tiene que quedar claro que estas empresas, sobre todo las privadas, exacto, sí, ahí sí. No sé la estatal, pero rusa, pero en este caso las privadas, que es de lo que habla el artículo de Washington Post del año 2000, las empresas privadas sobre todo lo que buscan es la maximización de sus ganancias y de ninguna manera la cuestión filantrópica. Exactamente. La cuestión de la salvación de la humanidad, del bienestar de los niños, eso en absoluto. Ellos buscan la mayor ganancia, repito,
con el menor costo posible en la venta de su producto, en la comercialización de su producto. En este caso, el producto de ellos, lo que venden es medicamentos. Exacto. Medicamentos, Sí, sí. vacunas, etcétera. Bueno, ¿qué pasó con Kano? El Estado nigeriano, como les decía, va a juicio contra la empresa. La familia de los niños muertos y de los niños que han quedado con secuelas graves también llevan a juicio a la empresa. En el año 2009 la empresa Pfizer llega a un acuerdo con el Estado nigeriano y con las familias. El Estado Nigeria las estaba demandando por 2.000 millones de dólares, ¿no? Y bueno, obviamente, como en estos casos, Pfizer tiene todos los recursos para litigar hasta el siglo siguiente. Exactamente. Pfizer tiene todos los recursos, como te decía, para litigar hasta lo que quieran. Claro. Y el Estado nigeriano tiene graves dificultades económicas. ¿Qué hizo Pfizer? Que es lo que hace estas empresas, ofreció plata. Exacto. No los 2.000 millones, sí 75 millones de dólares, que va a ser Así el es. acuerdo, y 150.000 dólares por familia, que es un negocio redondo. Al tener que pagar 2.000 millones de dólares en un juicio que seguramente iba a perder, Exacto. llegan al acuerdo con 75 millones y todos contentos. Hasta el día de hoy hay un grupo de familias que no llegó a esos acuerdos, que quieren justicia. Hasta el día de hoy el informe que el gobierno nigeriano hizo, informe oficial con respecto a la actuación de Pfizer, es secreto. No se puede acceder, ni siquiera el Washington Post puede acceder, fíjate vos. Y todavía hay un grupo de familiares que siguen litigando contra la multinacional, que obviamente tiene los medios para dilatar el proceso judicial Sí, el in tiempo que eternum, quieras, ella. ¿no? Y la obviamente lógica debilidad del gobierno, del Estado nigeriano, para litigar y para obtener algún día justicia para el Estado y sobre todo y principalmente para los niños muertos, los niños que han quedado lisiados, ¿no? Hay otro grupo de familiares que sí han aceptado el acuerdo económico, pero el Estado nigeriano, si bien aceptó los 75 millones de dólares que Pfizer le ofrecía, nos enteramos que hubo un golpe de Estado después, Sí, sí. y el nuevo gobierno desconoció este acuerdo y sigue el litigio, pero nos enteramos que por los Wikileaks, aquí está otra vez Assange, uno de los documentos desclasificados que Assange publica, da cuenta de un informe que la embajada norteamericana le eleva a Pfizer, Mirá. en donde la embajada al gobierno norteamericano, en donde la embajada norteamericana dice que Pfizer había contratado investigadores privados para encontrarle alguna cuestión turbia al fiscal de Estado nigeriano que estaba llevando adelante el juicio, para, si le encontraran algo turbio, carpetear. Exacto. Algo de eso debe de haber habido porque hubo un acuerdo. Y cosa común en nuestros litigios multimillonarios. A eso, querido Sebastián, se le Sí. llama hoy en día todavía el litigio de Pfizer. Pfizer nunca más obtuvo, ¿no?, la autorización del gobierno nigeriano, obviamente, para administrar nunca obtuvo la autorización para permiso, administrar esa medicación a niños y bebés. Pfizer seleccionó pacientes en un hospital de campaña en la ciudad de Kano para ver a quién le proporcionaba la medicación, pero lo hizo Pfizer. Exacto. ¿Sí? Es decir, por propia voluntad, Por como fuera ellos del se le sistema de ocurrió, salud. por fuera del sistema de salud, absolutamente por izquierda. Médicos Sin Fronteras también va a denunciar esta situación, obviamente cayó también en saco roto esto. Pfizer siempre afirmó que sus investigaciones en Kano fueron por un motivo puramente filantrópico, para ayudar a combatir la epidemia, una epidemia que finalmente mataría a 15.000 africanos, ¿no? La Comisión Médica Nigeriana rechazó totalmente esas explicaciones, subrayando que los médicos de Pfizer completaron su juicio y se fueron mientras la epidemia aún estaba en curso. Exacto. Así que no la combatieron. Fueron, experimentaron el medicamento, vieron que más o menos podía funcionar, no para los niños, sí para los adultos,
y se fue de No, África. sobre todo para sacarnos ese halo de filantropía con el que se quieren cubrir. Es una Exactamente. farmacéutica que no solamente estaba fabricando, experimentando con esta droga, sino que tiene una cartera de productos y enorme que pueden ayudar a paliar muchos de los problemas que, tiene y que tenía en esa sí, época África. sí, sí. Y bueno, se disfrazan por una acción social todo Pero es que este fines mamarracho, meramente ¿no? comerciales. Exacto. Recordemos también a a los oyentes que Pfizer es la que va a fabricar el Viagra. Así es. ¿Sí? También Sí, sí, sí. recordemos eso. ¿Sí? Y hoy en día Pfizer, bueno, el último balance que se conoce de Pfizer para que vean el poder que tiene, el poder económico que tiene esta empresa, eh, ha declarado ganancias al gobierno norteamericano por 12.000 millones de dólares. En un Solamente en sus subsidiarias norteamericanas. solamente en Estados Porque, Unidos. hay que recordar que cada subsidiaria que tienen en distintos países no declara fondos No al hace Estado la- estadounidense, sino que al país no de hace, pertenencia. claro, no hace las declaraciones de ganancias, las que obtuvo en Argentina. En Exacto. Argentina va a llegar en 1956 Pfizer, ¿no? Con ya el derrocado Perón. Una de las cuestiones que hace la Revolución Libertadora, Aramburu, es no solamente meter al país en el Fondo Monetario, sino también autorizar la llegada de Pfizer a la Argentina, ¿no? Lo que pedía el gobierno nigeriano fue que Pfizer sea sancionada de manera apropiada y directa, y además que Pfizer se disculpe con el gobierno y el pueblo de Nigeria por esto que hizo, ¿no? Exacto. Que violó todas las normas de ética, de investigación a nivel internacional, y la Declaración Universal de los Derechos del Niño también. Es decir, hay graves violaciones, la muerte de los niños, las lesiones que dejó a otros pequeños, pero bueno, Pfizer tiene tanto poder. Acá estaba viendo en el artículo que en 2010 la Corte Suprema norteamericana Sí. autorizó un nuevo juicio contra Pfizer, Ah, mirá. ¿sí? Y 4 familias nigerianas, ¿no? Que son las que, bueno, digamos, no van a aceptar ese pago. El acuerdo. ¿Sí? Y hay un nuevo juicio en curso. ¿Qué pasará con ese juicio? Yo creería que nada, porque, bueno, el poder que tiene esta empresa, fuertemente ligada a la OMS, Sí, sí. fuertemente ligada a la OMS, lamentablemente va a hacer que seguramente que este juicio naufrague y se pierda. No, pero aunque no naufrague y se pierda, tal como vos lo nombraste en un principio, es tanto el poder económico que un juicio perdido versus las ganancias que obtuvieron o que se pueden llegar a obtener son monedas para ellos. Claro, eso sí, Además obviamente. está por ahí tomar el caso de las tabacaleras estadounidenses que pagaron miles de millones de dólares en subsidio a víctimas de cáncer por el Por las tabaquismo. automotrices, y por defecto de su vehículo provoca exacto, muerte. de igual manera, mirá, Pagan. yo lo pensaba, ¿no? Para relacionar, que por ahí no tiene mucho que ver, pero que viene de la mano con esto, ¿no? De que las empresas presentan sus propios estudios y análisis y logran avales y certificaciones internacionales. Me acordaba de Volkswagen, que hace un par de años la Unión Europea los condenó a pagar una multa, creo, de 300 millones de euros o 600 millones de euros, porque los tipos falsificaron estudios de emisión de gases y certificaciones de seguridad en sus vehículos, estudios que ellos mismos realizan. Claro, No que los realiza una agencia estatal, sino que ellos presentan estudios con tal resultado, el Estado los toma como reales y después pasan estas cosas. Es lo que, bueno, este periodista también denuncia, ya no desde ahora, sino desde hace años, Sí. que estas empresas, llámese farmacéuticas, automotrices, de lo que fueren, estas grandes multinacionales, son ellas las que hacen el producto, son ellas las que lo controlan, son ellas las que lo certifican, son ellas las que detallan las consecuencias, son ellas las que después lo aprueban. Exacto. Y presentan, como vos decías, todo el informe a los organismos internacionales, estatales, y los tipos lo aprueban. Exacto. Y hacen lobby, ponen muchísimo dinero, cuentan seguramente con voluntades legislativas para hacerlo en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Exacto. El poder del dinero, lamentablemente, de estas empresas. Obviamente no hay que desconocer que hicieron avances en salud a nivel internacional, pero estas cuestiones, como la de Cano, por ejemplo, son las que ensombrecen un poco esta actividad que, repito, hay que olvidarse de que son filantrópicas, de que lo hacen en beneficio de la humanidad. Puede ser eso en un segundo o tercer plano. Principalmente su afán es comercial. Exacto. Bueno, ahí Ale, para
también para tocar, ¿no? Porque por ahí hay muchos oyentes que... A mí lo que me da miedo cuando tocamos estos temas ahí por ahí muy generales, es llegar a esos sectores de la población medio dudosos que por ahí están muy metidos en esta cuestión conspiranoica, ¿no? De que, qué sé yo, la vacuna para el COVID te hace esto, te hace lo otro, cosas delirantes, ¿no? Para mí son delirantes. Y no, realmente son delirantes. Yo creo no, que no hay que son, creer, más que la propaganda de las empresas, que son muy bonitas, las Sí, propagandas, no, seguro. yo creo que hay que creer en los informes de cada estado. Exacto. Parece que hay que creer en esos informes, porque si no caemos también, como vos decís, en la psicopatía esa, ya de no creo en nada. Bueno, hay para sumar, ¿no? La vacuna para el COVID, o sea, para la inmunidad del COVID-19 de Pfizer, está aprobada por el ANMAT, sí, está aprobada para el uso de emergencia, si bien no ingresa al país. Yo creo que en algún momento el mismo mercado y la misma necesidad, ¿no? de los distintos países valorar que estas vacunas entren de manera privada, para la venta privada, no para el manejo público de las mismas, sino para que cualquiera vaya y la compre. Así que bueno, eso, acotar eso, ¿no? De que... Claro, imagínate vos, el ANMAT es una institución estatal, pero que tiene, más allá del gobierno que tiene un prestigio internacional. Seguro. Con profesionales de real jerarquía que lo hacen indudable, ¿no? Es decir, en este caso de Cano, esta famosa medicación Trovan, que causaría tanta tragedia, jamás fue aprobada por ningún organismo estatal, por ejemplo, de Nigeria, y la administración estatal norteamericana la aprobó, pero para uso restringidísimo en adultos, y después la terminaron retirando, porque era altamente tóxica, el propio organismo. Sí, como pasó con muchos medicamentos en toda la historia. Pero bueno, Ale, ¿te parece que vayamos a la pausa? ¿Listo? Ya Exacto. Bueno, Ale, ¿te parece que... Bueno, ya estamos medio en la hora. ¿Te parece que arranquemos con tu tema directamente? Dale. Muy bueno, bien, como todos hemos escuchado últimamente, la empresa, seguramente muchos desconocían que existía una empresa multinacional farmacéutica, una de las más importantes del mundo, llamada Pfizer, ¿no? Pero esta empresa, haciendo un poquito de historia, Pfizer va a ser fundada en 1849 en Estados Unidos por un inmigrante judeo-alemán, Charles Pfizer, y un primo de él, ¿no? En un primer momento, esta empresa, Pfizer era ingeniero químico, esta empresa va a ser productora de elementos químicos, de sustancias químicas, el borato, van a especializarse en la fabricación, en la elaboración del ácido tartárico. El ácido tartárico se utiliza mucho para las conservas, también como desinfectante, también en la cocina. Pero luego ya en el siglo XX, se va a transformar de una empresa de productos químicos en una empresa farmacéutica que se va a dedicar a la investigación y producción de productos medicinales, ¿no? Vacunas entre ellos. ¿Por qué ponemos en el título de nuestro tema Pfizer el litigio de Cano? ¿A qué se llama litigio de Cano? Bueno, el litigio tiene que ver con una cuestión judicial, ¿no? Es un crimen contra Nigeria, así lo titula una asociación italiana, que es de la que yo extracté este artículo, que se dedica justamente a luchar en el mundo por la vacuna segura, ¿no? Y por que las vacunas, los programas de vacunación, las vacunas aprobadas, sean lo más seguras posible, tengan alta calidad en la investigación de las mismas y luego que tengan el menor daño posible al ser humano, ¿no? Esta es una asociación italiana que tiene una página en la cual, como dije, ya hemos extractado esto, que a su vez ellos van a extraer datos del Washington Post y del New York Times, que son dos periódicos norteamericanos, ¿no? ¿A qué se llama el litigio de Cano? Esta expresión, litigio de Cano, se refiere expresamente a todos aquellos casos judiciales que involucraron a la multinacional Pfizer luego de una experimentación humana no autorizada en niños de una ciudad llamada Kano en Nigeria.
Mira vos. Sí, bueno, lamentablemente acá en América Latina también hemos tenido un ejemplo y ejemplos de este tipo de accionar de estas empresas multinacionales, estas grandes multinacionales, norteamericanas, otras europeas. Mal no recuerdo, no sé si vos me podés ayudar en esto, Sebastián, creo que en Guatemala una empresa norteamericana, una multinacional farmacéutica, a principios del siglo XX, la segunda década del siglo XX, experimentó en gente con un medicamento contra la sífilis, que no estaba aprobado en ningún lado, pero que era necesario probar en seres humanos, y se va a realizar esas pruebas en seres humanos, en guatemaltecos, que van a tener a la larga serios problemas en su salud. Fue el grupo Bristol Myers, si creo no me que equivoco. sí, creo que sí, no recuerdo muy bien, pero tenemos casos, lamentablemente, de este accionar. Este caso en particular, el litigio de Cano, es violento, es trágico, porque van a estar involucrados niños. En 1996, más de 12.000 personas murieron en África a causa de una epidemia de meningitis. Bien. En Kano, una de las ciudades más importantes de Nigeria, al norte de Nigeria, en África, los médicos de Pfizer, una de las compañías, como les dije, farmacéuticas más grandes del mundo, ofrecieron como parte de un programa de emergencia lanzado por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, tratar a unos 200 niños con un fármaco que ellos habían elaborado. El nuevo fármaco experimental se llamaba Trovan, ¿sí? La mitad de esos niños iban a ser tratados de manera experimental con este fármaco experimental Trovan, y la otra mitad de esos niños con el mejor fármaco que en ese momento había para la meningitis, llamado ceftriaxona. ¿Sí? Y de allí probar, ¿no? A ver, con mitades. Exacto. ¿Qué mitad de niños respondía mejor al tratamiento? Si los que se trataban con esta droga experimental llamada Trovan, hecha por Pfizer, o los tratados con el medicamento usual en aquella época para la meningitis, estamos hablando de 1996, Así es. la ceftriaxona. O sea que, en pocas palabras, las experiencias que por ahí se tendrían que haber realizado en ratones, se le desarrolla en seres humanos. Exacto. Que esto es lo que por ahí uno realmente nos saca la indignación y nos saca de quicio también, ¿no? ¿Cómo se puede experimentar en seres humanos una droga que aún no está probada? ¿En qué año, Alejandro, recordando? 1996. Nada, ayer, digamos. Hace 30 años, menos de 30 años. Exactamente. ¿Qué pasó? Bueno, 5 niños murieron bajo este tratamiento con este nuevo antibiótico experimental Trovan. Pero muchos de ellos, cerca de 200, van a quedar con ceguera, malformaciones, parálisis cerebral, ¿sí? Y sin embargo, según los médicos de Pfizer, la droga Trovan tuvo buenos resultados. Bien, ahora, este antibiótico experimental Trovan se va a comercializar. ¿Qué era lo que se buscaba? Exacto. La Administración de Alimentaciones y de Alimentos y Drogas de Estados Unidos le había dicho a... FDA. Exactamente, le había dicho a Pfizer que si la droga lograba tener buenos resultados, se iba a asegurar la empresa ganancias por el valor de $1.000 millones. Mira vos. La comercialización. A pesar de todo esto, entonces, de estas muertes de los niños, estas gravísimas secuelas que van a tener estos 200 niños, la empresa la va a comercializar, ¿sí? En Europa. Pero la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos la va a autorizar solamente para adultos, no para niños. Mira vos. ¿Sí? Pero a los 2 años, en 1998, esta droga se va a retirar definitivamente del mercado por su alta toxicidad, sobre todo porque afectaba gravemente la cuestión hepática, claro, y renal. Y allí, bueno, Pfizer ganó sus $1.000 millones, le arruinó la vida y terminó con la vida de niños en África.
y en 2 años la tuvo que retirar del mercado y nunca más se supo de esa droga. Ahora, ¿cuál es la cuestión? La opinión pública de todo el mundo, porque esto se tapó, aquí nadie dijo absolutamente nada con respecto a la muerte de esos niños, hasta que en el año 2000, el 17 de diciembre, 4 años después de los sucesos, Sí. la opinión pública de todo el mundo se enteró de este tema, porque un periodista norteamericano, Joe Stephens, publicó un artículo en el Washington Post describiendo esta situación en Kano. Bueno, como todos podemos imaginar, Kano es una ciudad, si bien es una de las más importantes de Nigeria, según nuestros estándares acá de vida, acá en nuestro país, es una ciudad pobre. Claro. ¿Sí? Esta epidemia que yo les decía que estaba causando estragos en África de meningitis, hizo que muchos médicos, sobre todo esta asociación de Médicos Sin Fronteras, se interesara especialmente en esta situación, instalar campamentos para el tratamiento de estos niños, y ahí nomás llega Pfizer con sus médicos y sus investigadores. Mira, para ubicar a la audiencia, ¿no? Kano es una ciudad que tiene casi 4 millones de habitantes. O sea, es una ciudad enorme comparada con las ciudades argentinas. Exactamente, es una de las más importantes de Nigeria. Para que el oyente lo tenga en cuenta, es fácilmente unas 15 veces más grande que San Salvador de Jujuy. Exactamente, bueno, allí se va Pfizer, con la promesa de que, bueno, van a ayudar a dispensar estos medicamentos caros para la meningitis de forma gratuita. Exacto. Lo cual fue visto por la población de Kano como una salvación absoluta. Imagínense, Nigeria, a ver, es un país que hoy en día, bueno, está despegando económicamente, pero estamos hablando de 30 años atrás. Sí, un país que con sucesivos golpes de Estado, gobiernos militares, económica, graves crisis económicas, políticas, crisis sociales, en todo sentido, recurrentes, sobre todo las económicas, ¿no? Y grandes niveles de pobreza. Exacto. Bueno, esta organización, como le decía, Médicos Sin Fronteras, ya había establecido un centro de tratamiento destinado exclusivamente a salvar vidas, ¿no? Allí contra la meningitis. Mientras que los médicos investigadores de Pfizer habían establecido un lugar, un campamento separado. ¿Pero por qué? Porque estaban usando la epidemia de meningitis de Nigeria para realizar experimentos en niños, con lo que Pfizer creía que era un nuevo antibiótico prometedor, como ya le había dicho, el Trovan, pero un medicamento que aún no había estado aprobado en los Estados Unidos. Exacto. ¿Sí? Los Estados Unidos, digamos, el gobierno norteamericano, esperaba los resultados que iba a obtener Pfizer en África, en Nigeria, para después aprobarla o no. El compuesto principal del Trovan era la trovafloxacina. O sea, un veneno. Exactamente. Es un veneno. Después las asociaciones europeas de salud lo van a prohibir expresamente, tanto que en Europa va a tener poca vida Trovan y la van a sacar del mercado porque era altamente dañina. Pero bueno, sigamos con este tema, pero para un poco ilustrar, ¿no? Graficar lo que hizo Pfizer. A ver. Esta droga experimental fue un éxito potencial, según los analistas de Wall Street, ¿no? Claro. Porque bueno, habían muerto unos cuantos niños, pero como ya les había dicho también, la comercialización de esta nueva droga, el Trovan, iba a reportarle a Pfizer ganancias de aproximadamente $1.000 millones, ¿no? Bien, la compañía obviamente, como no pudo encontrar suficientes pacientes en los Estados Unidos para probarla, ¿a dónde se fue? A donde estaban los pacientes regalados. Donde estaba la epidemia. Exactamente, en el estado de epidemia, en Kano, en África, ¿no? Donde estaban los moribundos. Acá este periodista que yo les había mencionado, que es el que denuncia, el Washington Post denuncia este hecho en Kano 4 años después, relata el caso de una niña de 10 años que pesaba 40 kilos. Su nombre nunca se supo. Fue reemplazada por los médicos de Pfizer por un número y un sitio de prueba, ¿no? Es decir, se le sacó el nombre a esta niña, los médicos, y le pusieron, los médicos de Pfizer, y le pusieron un número, el número de paciente tanto. Claro. Y vivía en Nigeria esta nena, en Kano, y en abril de 1966 esta nena, que tenía el número puesto por Pfizer 69, contrae meningitis y muere 3 días después de tomar una dosis de 56 miligramos de Trovan. Obviamente nadie puede saber si la muerte de esta nena
ocurrió como resultado de la experimentación, especialmente dado que los únicos datos disponibles, que aquí también viene la otra cuestión, ¿no?, de cómo se manejan estas multinacionales. ¿Quiénes controlaban los efectos del desarrollo de Trovan? Pfizer. ¿Quiénes producían la droga? Pfizer. ¿Quiénes elaboraban los informes acerca de sus consecuencias? Pfizer. Exacto. Sí, estaba en los dos lados del mostrador la empresa. Sí, ese es por ahí perdón que te corte, Ale, Sí, pero es como una gran falencia, ¿no? A la hora, bueno, de hablar de la ética de estas farmacéuticas, ya que las regulaciones de ningún país tienen en cuenta justamente esto que vos decís, de que los estudios o el análisis profundo de los estudios se hagan por la vía estatal, o podría decirse como una colectivización social de esos conocimientos, sino que se sigue dejando estas farmacéuticas, estas grandes multinacionales, queda todo encerrado allí. Que presenten ellos el resultado que mejor les parezca. Exactamente. Omitiendo pueden falsear. fracasos. Exactamente. Máxime, y aquí viene el problema. A ver. Cuando el gobierno de Nigeria se entera de esto, sí, dice, en ningún momento Nigeria, el Estado nigeriano, aprobó en ningún momento la realización de experimentaciones de Trovan en su población en Kano. Fue un disfraz de ayuda humanitaria. Y bueno, hace también mención este periodista a, obviamente, los casos de Pfizer tiene muchísimo dinero, de coimas, corrupción dentro del gobierno nigeriano. El hecho está que esta nena muere, como otros tantos niños, y otros muchos van a quedar con secuelas para toda la vida. Ante esta denuncia realizada en el Washington Post, se origina un gran escándalo a nivel internacional. El gobierno nigeriano manifiesta que en ningún momento sus asociaciones, sus ministerios de salud aprobaron estas acciones de la empresa y las llevan a juicio. Y allí está la cuestión de los llamados litigios de Kano. Lleva a juicio el Estado nigeriano contra Pfizer y también los padres de los niños y de los niños muertos y de los niños con lesiones también van a ser representados por abogados nigerianos ante tribunales internacionales. Primero en Nigeria, luego en tribunales internacionales. Aquí vamos a hacer un paréntesis porque, como decíamos, Sebastián, lo que hace también el Washington Post, y en eso hay que reconocerle al periodismo, o a este sector del periodismo norteamericano, ¿no?, la honestidad que tiene. Ellos dicen, lamentablemente, que aprovecha este artículo, este periodista, para hacer la denuncia, estos experimentos farmacéuticos, no solamente de Pfizer, sino también de otras grandes multinacionales norteamericanas y europeas, estos experimentos farmacéuticos son realizados en países especialmente vulnerables por la endeblez de sus estados, de sus controles estatales, por la pobreza de sus sociedades y por la corrupción. ¿Qué lugares eligen? Lugares en África, en Asia, en Europa del Este y por supuesto en América Latina. Claro. Y experimentos que no están controlados, es decir, no están controlados por los respectivos gobiernos por todas estas cuestiones que hemos dicho: corrupción estatal, endeblez en los controles, ¿no? La pobreza endémica. A todo esto Pfizer se va a defender diciendo de que ellos le habían hecho firmar a los padres de los niños el consentimiento informado de que se iba a aplicarles a estos chicos estas drogas. Exacto. Claro, pero aquí el periodista de Washington Post se pregunta, pero ¿cómo puede firmar un consentimiento informado una persona analfabeta? Que era el caso de la gran mayoría de los habitantes de Kano. Sí. O peor aún, Pfizer les ofrece el consentimiento y la firma de ese famoso consentimiento informado y además un dinero. Exacto. Ante gente absolutamente pobre, totalmente en la indigencia, analfabeto, ignorante de todo este tipo de cuestiones, y bueno, ponían su marca en el papel y se aseguraba Pfizer lo que pretendió que era Argentina. Fíjate vos, que una de las cuestiones por las cuales Pfizer no va a firmar con el Estado argentino
el contrato por el cual nos iba a proveer de las vacunas, que sí se las está proveyendo Europa y Estados Unidos, pero acá en Argentina lo que Pfizer pedía como garantía para hacer llegar sus drogas, primero la inmunidad total si pasaba algo malo. Exacto. Y segundo, el manejo de los glaciares, el agua, y permisos para la pesca en la zona austral de nuestro país. Es que tal como vos lo decís, estas multinacionales no se dedican solamente al rubro farmacéutico, sino que mutaron a tener varios tipos de negocios en distintas ramas, y generalmente todas negocian o sea, el gran problema de la industria farmacéutica, sin entrar en esas teorías, medio de conspiraciones y demás, que económicamente son pulpos que tienen brazos por todos lados. Son empresas. ¿Qué buscan? Buscan la ganancia. Exacto, ¿no? Al menor riesgo posible. Pero es como todo, ¿no? O sea, la vacuna rusa también tiene ciertos acuerdos bilaterales entre Estado y Estado, beneficiosos para un lado, por supuesto, no tan beneficiosos para el otro, pero lamentablemente en una industria que no tiene en cuenta el beneficio social, o bien en una economía que no está motivada por cuestiones sociales y está motivada netamente por cuestiones económicas, es la moneda corriente, digamos. Lo que tiene que quedar claro que estas empresas, sobre todo las privadas, exacto, sí, ahí sí. No sé la estatal, pero rusa, pero en este caso las privadas, que es de lo que habla el artículo de Washington Post del año 2000, las empresas privadas sobre todo lo que buscan es la maximización de sus ganancias, y de ninguna manera la cuestión filantrópica. Exactamente. La cuestión de la salvación de la humanidad, del bienestar de los niños, eso en absoluto. Ellos buscan la mayor ganancia, repito, con el menor costo posible en la venta de su producto, en la comercialización de su producto. En este caso, el producto de ellos, lo que venden es medicamentos. Exacto. Medicamentos, vacunas, etcétera. Bueno, ¿qué pasó con Cano? El Estado nigeriano, como les decía, va a juicio contra la empresa. La familia de los niños muertos y de los niños que han quedado con secuelas graves también llevan a juicio a la empresa. En el año 2009 la empresa Pfizer llega a un acuerdo con el Estado nigeriano y con las familias. El Estado Nigeria las estaba demandando por $2.000 millones, ¿no? Y bueno, obviamente como en estos casos, Pfizer tiene todos los recursos para litigar hasta el siglo siguiente. Exactamente. Pfizer tiene todos los recursos, como te decía, para litigar hasta lo que quieran. Claro. Y el Estado nigeriano tiene graves dificultades económicas. ¿Qué hizo Pfizer? Que es lo que hace estas empresas, ofreció plata. Exacto. No los 2.000 millones, sí $75 millones, que va a ser el acuerdo, y $150.000 por familia, que es un negocio redondo. Al tener que pagar $2.000 millones en un juicio que seguramente iba a perder, llega al acuerdo con 75 millones y todos contentos. Hasta el día de hoy hay un grupo de familias que no llegó a esos acuerdos, que quieren justicia. Hasta el día de hoy el informe que el gobierno nigeriano hizo, informe oficial con respecto a la actuación de Pfizer, es secreto. No se puede acceder, ni siquiera el Washington Post puede acceder, fíjate vos. Y todavía hay un grupo de familiares que siguen litigando contra la multinacional, que obviamente tiene los medios para dilatar el proceso judicial in eternum, ¿no? Y la obviamente lógica debilidad del gobierno, del Estado nigeriano, para litigar y para obtener algún día justicia para el Estado y sobre todo y principalmente para los niños muertos, los niños que han quedado lisiados, ¿no? Hay otro grupo de familiares que sí han aceptado el acuerdo económico, pero el Estado nigeriano, si bien aceptó los $75 millones que Pfizer le ofrecía, nos enteramos que hubo un golpe de Estado después, y el nuevo gobierno desconoció este acuerdo y sigue el litigio, pero nos enteramos que por los Wikileaks, aquí está otra vez Assange, uno de los documentos desclasificados que Assange publica, da cuenta de un informe que la embajada norteamericana le eleva a Pfizer. Ah, mirá. En donde
la embajada, la embajada al gobierno norteamericano, en donde la embajada norteamericana dice que Pfizer había contratado investigadores privados para encontrarle alguna cuestión turbia al fiscal de Estado nigeriano que estaba llevando adelante el juicio para, si le encontraran algo turbio, carpetear. Exacto. Algo de eso debe de haber habido porque hubo un acuerdo. Y cosa común en nuestros litigios multimillonarios. A eso, querido Sebastián, se le llama hoy en día todavía el litigio de Pfizer. Pfizer nunca más obtuvo, ¿no?, la autorización del gobierno nigeriano, obviamente, para administrar nunca obtuvo la autorización para administrar esa medicación a niños y bebés. Pfizer seleccionó pacientes en un hospital de campaña en la ciudad de Kano para ver a quién le proporcionaba la medicación, pero lo hizo Pfizer. Exacto. ¿Sí? Es decir, por propia voluntad, por fuera del sistema de salud. Por fuera del sistema de salud, absolutamente por izquierda. Médicos Sin Fronteras también va a denunciar esta situación, obviamente cayó también en saco roto esto. Pfizer siempre afirmó que sus investigaciones en Kano fueron por un motivo puramente filantrópico, para ayudar a combatir la epidemia, una epidemia que finalmente mataría a 15.000 africanos, ¿no? La Comisión Médica Nigeriana rechazó totalmente esas explicaciones, subrayando que los médicos de Pfizer completaron su juicio y se fueron mientras la epidemia aún estaba en curso. Exacto. Así que no la combatieron. Fueron, experimentaron el medicamento, vieron que más o menos podía funcionar, no para los niños, sí para los adultos, y se fue de África. Sobre todo para sacarnos ese halo de filantropía con el que se quieren cubrir. Es una farmacéutica que no solamente estaba fabricando, experimentando con esta droga, sino que tiene una cartera de productos y enorme que pueden ayudar a paliar muchos de los problemas que tiene y que tenía en esa época África. Y bueno, se disfrazan por una acción social todo este mamarracho, ¿no? Comerciales. Exacto. Recordemos también a los oyentes que Pfizer es la que va a fabricar el Viagra. Así es. ¿Sí? También recordemos eso. ¿Sí? Y hoy en día Pfizer, bueno, el último balance que se conoce de Pfizer, para que vean el poder que tiene, el poder económico que tiene esta empresa, ha declarado ganancias al gobierno norteamericano por $12.000 millones. Solamente en sus subsidiarias norteamericanas. Solamente en Estados Unidos. Hay que recordar que cada subsidiaria que tienen en distintos países no declara fondos al Estado estadounidense, sino que al país de pertenencia. Claro, no hace las declaraciones de ganancias, las que obtuvo en Argentina. Exacto. En Argentina va a llegar en 1956 Pfizer, ¿no? Con ya el derrocado Perón. Una de las cuestiones que hace la Revolución Libertadora, Aramburu, es no solamente meter al país en el Fondo Monetario, sino también autorizar la llegada de Pfizer a la Argentina, ¿no? Lo que pedía el gobierno nigeriano fue que Pfizer sea sancionada de manera apropiada y directa, y además que Pfizer se disculpe con el gobierno y el pueblo de Nigeria por esto que hizo, ¿no? Que violó todas las normas de ética, de investigación a nivel internacional, y la Declaración Universal de los Derechos del Niño también. Es decir, hay graves violaciones, la muerte de los niños, las lesiones que dejó a otros pequeños, pero bueno, Pfizer tiene tanto poder. Acá estaba viendo en el artículo que en 2010 la Corte Suprema norteamericana autorizó un nuevo juicio contra Pfizer. Ah, mirá. ¿Sí? Y 4 familias nigerianas, ¿no?, que son las que, bueno, digamos, no van a aceptar ese pago. El acuerdo. ¿Sí? Y hay un nuevo juicio en curso. ¿Qué pasará con ese juicio? Yo creería que nada, porque, bueno, el poder que tiene esta empresa, fuertemente ligada a la OMS, Sí. Fuertemente ligada a la OMS, lamentablemente va a hacer que seguramente que este juicio naufrague y se pierda. No, pero aunque no naufrague y se pierda, tal como vos lo nombraste en un principio, es tanto el poder económico que un juicio perdido versus las ganancias que obtuvieron o que se pueden llegar a obtener son monedas para ellos. Claro, eso además está por ahí tomar el caso de las tabacaleras estadounidenses que pagaron millones, miles de millones de dólares en
en subsidio a víctimas de cáncer por el Por las tabaquismo. automotrices, Y, por defecto de su vehículo provoca exacto, muerte de igual manera, mirá, pagan. yo lo pensaba, ¿no? Para relacionar, que por ahí no tiene mucho que ver, pero que viene de la mano con esto, ¿no? De que las empresas presentan sus propios estudios y análisis y logran avales y certificaciones internacionales. Me acordaba de Volkswagen, que hace un par de años la Unión Europea los condenó a pagar una multa, creo, de 300 millones de euros o 600 millones de euros, porque los tipos falsificaron estudios de emisión de gases y certificaciones de seguridad en sus vehículos, estudios que ellos mismos realizan. Claro, No que los realiza una agencia estatal, sino que ellos presentan estudios como con tal resultado, el Estado los toma como reales y después pasan estas cosas. Es lo que, bueno, este periodista también denuncia, ya no desde ahora, sino desde hace años, Sí. que estas empresas, llámese farmacéuticas, automotrices, de lo que fueren, estas grandes multinacionales, son ellas las que hacen el producto, son ellas las que lo controlan, son ellas las que lo certifican, son ellas las que detallan las consecuencias, son ellas las que después lo aprueban. Exacto. Y presentan, como vos decías, todo el informe a los organismos internacionales, estatales, y los tipos lo aprueban. Exacto. Y con hacen lobby, ponen muchísimo dinero, cuentan seguramente con voluntades legislativas para hacerlo en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Exacto. El poder del dinero, lamentablemente, de estas empresas. Obviamente no hay que desconocer que hicieron avances en salud a nivel internacional, pero estas cuestiones, como la de Cano, por ejemplo, son las que ensombrecen un poco esta actividad que, repito, hay que olvidarse de que son filantrópicas, de que lo hacen en beneficio de la humanidad. Puede ser eso en un segundo o tercer plano. Principalmente su afán es comercial. Exacto. Bueno, ahí Ale, también para tocar, ¿no? Porque por ahí hay muchos oyentes que a mí lo que me da miedo cuando tocamos estos temas ahí por ahí muy generales es llegar a esos sectores de la población medio dudosos que por ahí están muy metidos en esta cuestión conspiranoica, ¿no? De que, qué sé yo, la vacuna para el COVID te hace esto, te hace lo otro, cosas delirantes, ¿no? Para mí son delirantes. Y no, realmente son delirantes. Yo creo no, que no hay que son- creer, más que la propaganda de las empresas, que son muy bonitas, las Sí, propagandas, no, seguro. yo creo que hay que creer en los informes de cada estado. Exacto. Parece que hay que creer en esos Sí, informes, sí. porque si no caemos también, como vos decís, en la psicopatía esa ya de no Exacto. creo en nada. Bueno, ahí para sumar, ¿no? La vacuna que para el COVID, o sea, para la inmunidad del COVID-19 de Pfizer, está aprobada por el ANMAT, sí, está aprobada para el uso de emergencia, si bien no ingresa al país, yo creo que en algún momento el mismo mercado y la misma necesidad, ¿no? de los distintos países valorar que estas vacunas entren de manera privada, para la venta privada, no para el manejo público de las mismas, sino para que cualquiera vaya y la compre. Así que bueno, eso, acotar eso, ¿no? De que Claro, imagínate vos, el ANMAT es una institución estatal, pero que tiene, más allá del gobierno que tiene un prestigio internacional. seguro. Con profesionales de real jerarquía que lo hacen indudable, ¿no? Es decir, en este caso de Cano, esta famosa medicación Trovan, que causaría tanta tragedia, jamás fue aprobada por ningún organismo Exacto. estatal, por ejemplo, de Nigeria, y la administración estatal norteamericana la aprobó, pero para uso restringidísimo Exacto. en adultos, y después la terminaron retirando porque era altamente tóxica. El propio organismo Sí, como norteamericano pasó trataba. con muchos medicamentos en toda la historia. Pero bueno, Ale, ¿te parece que vayamos a la pausa ya ¿Listo? de rigor y enseguida regresamos con Raúl Balba y el argentinazo del Si 2001? Dios quiere, Raúl. Dale.